días acerca de la relación que quiere tener con su pueblo. Porque en medio de los conflictos de los que estamos viviendo, esto es como la Biblia nos habla de la mujer con dolores de parto, cada vez son más fuertes y más seguidos. Entonces lo que estamos viendo, yo no podría decir este año va a ser un año maravilloso, no, porque es como la mujer que va a dar a luz, cada vez es más fuerte y tiene mayor dolor. Hay varias creencias, varios pensamientos teológicos sobre la venida del Señor. Hay varios pensamientos sobre el arrebatamiento. Unos dicen que no vamos a pasar, otros dicen que en la mitad de los 7 años a los 3 años y medio seremos levantados, y otros dicen que al final, yo no sé cuándo, porque todos los teólogos se basan en la palabra. El punto es, si tengo que pasar, quiero hacerlo de la mano de Dios. Si no lo voy a pasar, gloria a Dios. El problema es que ya estamos, pues. Ya estamos viviendo. Las cosas que vemos hoy por hoy, o sea, yo no sé si usted se admira, pero la gente puede casarse el día de hoy con un burro, con un caballo, con su perro. Eso para mí está totalmente, es una locura, ¿verdad? Se gobierna desde ese punto. Entonces, todo lo que vemos el día de hoy nos anuncia que estamos ya entrando en ese tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que me está diciendo es que nos preparemos para recibir al Señor. Y que debemos estar atentos a los tiempos. Jesús les dijo, estén atentos a los tiempos. Debemos estar atentos a los tiempos. Y Dios quiere hablarnos en estos tiempos más que antes, porque se acerca su segunda venida. ¿Sabe lo que me admira cuando leo la palabra de Dios? Que gente conociendo y sabiendo desobedecen la palabra. Es como decirle a Dios, mira Dios, no importa que yo conozco la palabra, conozco tu voluntad, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. En otras palabras, lo que me da la gana. Y eso me admira al leer la palabra de Dios, cómo Dios detesta los ídolos que nos levantamos porque nos apartan de la voluntad de Dios. Dice Dios, estos ídolos odiosos, yo me río cuando leo esos ídolos odiosos que ustedes han levantado. Porque cuando usted peca, usted tiene la salvación, tiene la gracia para ser levantado. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo, más 7 es levantado. Es decir, hay una posibilidad cuando eres justo, cuando estás en Cristo y has caído, puedes levantarte cuantas veces sea necesaria. Pero si tú pones otro Dios que no es Dios, ya no tienes la posibilidad de la salvación ni de la vida eterna. Entonces Dios odia esos ídolos que nosotros nos levantamos para poner antes que Dios. Y no estoy hablando de ídolos físicos que usted puede ver, sino de ídolos que están por sobre Dios, como el dinero, como la esposa, el esposo, la familia, el trabajo, el negocio. Lo ponemos antes que Dios. Y Dios detesta eso. ¿Qué es un código? Es el cifrado que nos ayuda a comprender mensajes secretos. Recuerde, los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y le dice, porque mi Padre a ustedes les permite entenderme, pero los otros no lo entienden. ¿Qué está diciendo? Les estoy hablando en código. Solo para ustedes, para los que han sido escogidos. Para ustedes pueden entender lo que estoy hablando. Y las lenguas, al final vamos a hablar de eso. Me parece maravilloso. Recuerde que Dios no es un Dios de fórmulas, pero sí lo es de principios y de normas. Dios tiene normas y tiene principios, y quiere que usted camine en sus normas y en sus principios, ¿sí? Que siempre darán los mismos resultados. Mientras más yo leo la Biblia, más conozco a Dios, veo que Él no hace acepción de personas. Por ejemplo, cuando yo veo a Abraham, el padre de la fe,
Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ahí hay un código. ¿Cuál es el código? La fe. Él es el padre de la fe, Abraham. Entonces le llamo el código de Abraham. Te preguntaría, ¿estás en el código de Abraham? ¿Cuál es, pastor? El código de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos vienen a la iglesia, dicen que tienen fe, pero no actúan en fe. Dios no mira lo que tú miras. El Señor dice, tus caminos no son mis caminos. Los caminos de fe son caminos que le ponen confianza a lo que haces. Sales de tu casa sin temor, eso es fe. ¿Por qué tienes fe? Porque sabes que Dios camina contigo y que sus ángeles los manda para que acampen alrededor de los que le temen a Dios. Como conoces la palabra, ¿por qué tienes miedo? Es que, pastor, están matando, usted no ve las noticias. Veo las noticias, pero más leo la Biblia. Y la Biblia está por sobre las noticias. Amén. Entonces camino en la palabra, eso es fe. No doy en la iglesia porque me piden. Doy por obediencia, pero cuando doy, lo doy por fe. Porque Dios no mira una cantidad, Dios no mira el bolsillo tuyo, Dios no mira la cuenta bancaria. Lo que Dios mira es tu fe, con la fe que tú das en la casa de Dios, con la fe que tú das cuando ves un hombre con necesidad en la calle, cuando te bajas y ayudas a alguien que necesita. Es fe lo que necesitas para hacerlo, porque cada vez que actúa la fe, la gloria se la lleva el Señor. Por eso el código de la fe. Hay muchos más. Tenemos un código en el Edén. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto del Edén para que hicieran 4 cosas: fructificar, multiplicarse, señorear y dominar. Esas eran las indicaciones de Dios para ellos. Pero también les dio una orden: de todo árbol, de todo el fruto, de todo árbol pueden comer, menos del fruto de este árbol. ¿Cuál era el código para ellos? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Cuando desobedecieron, le dieron la oportunidad a Satanás de entrar y dominar sobre el hombre por la falta de obediencia. Entonces la obediencia es un código que no es a medias. Dios no te dice obedece a medias, obedeces todo o no obedezcas nada. Vivimos bajo la gracia. Amén. Por eso vivimos bajo la gracia, porque bajo la gracia nos vamos a equivocar muchas veces, pero muchas veces seremos perdonados. La gracia nos ayuda a enderezar nuestro camino, ¿verdad? Porque cuando caes dices, me voy a volver a levantar por la gracia de Dios, es la buena voluntad de Dios. Pero Dios quiere obediencia. Diga conmigo, obediencia. El problema es que muchos que asistimos a la iglesia no queremos ser obedientes con los temas de la palabra. No estoy hablando con el pastor, sino a la palabra. Cuando yo entiendo la palabra, ¿cómo voy a obedecer si no leo la palabra? Si la palabra no se hace carne en mí. La Biblia dice, no ignores que tienes la mente de Cristo. ¿Y qué está diciendo? Que la palabra ha venido a nuestra mente, que la Biblia, porque Jesús es la palabra. Y esa palabra viene a mi mente. Y eso es lo que debería gobernar mi carne. Mi carne es incontrolable. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere hacer dieta. Mi carne quiere hacer lo malo. ¿No es así? Tú dices en enero que quieres bajar de peso y te propones bajar de peso, porque en enero del año pasado te propusiste bajar de peso y lograste bajar en enero, pero en diciembre duplicaste la balanza. Porque la carne muchas veces no está de acuerdo con tus órdenes. Por eso el salmista dice, bendiga mi ser, su santo nombre. Bendiga mi alma y todo mi ser, su santo nombre. Está dando órdenes dentro para que el cuerpo adore a Dios. El cuerpo no quiere adorar a Dios. El cuerpo prefiere estar durmiendo el día de hoy, domingo en la mañana. Entonces tú tienes que decirle, no, cuerpito, nos vamos para la iglesia.
Pero muchas veces el cuerpo nos domina y le echamos la culpa al diablo de lo que nos pasa. Es que este diablo, Sabanás me agarró esta mañana en la cama y no me dejó levantarme. Pero cuando tu espíritu es más fuerte que tu carne, todo lo que haces prosperas. Cuando tu espíritu es más fuerte que tu carne. ¿Y cómo tu espíritu va a ser más fuerte que tu carne? Cuando ayunas, le dices a tu cuerpo, le amenazas: cuerpo, te dejo débil, sígueme molestando, te dejo débil. Pero cuando estoy dejando de comer, estoy leyendo la palabra para que mi espíritu sea fuerte. Porque si mi espíritu no es fuerte, jamás podré dominar a mi carne. Y le echaré la culpa a Satanás de mis tristes problemas diarios. Pero el hombre que confía en el Señor y comienza su espíritu a dominar su cuerpo, todo lo que hace prospera. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia. Hay muchos. Entonces en el Edén el código era obediencia. ¿Y cuál era el código de Sansón? Consagración. Tenía que ser consagrado. Su fuerza venía por consagración. No puedes cortarte el pelo, eres nazareo. En otras palabras, eres dedicado para mí. Y entonces tendrás toda la fuerza. No es que nosotros pensamos en Sansón, un gigante como tus hijos, así, unos grandotes. Vieron al feñique. Por eso decían, ¿de dónde saca la fuerza este? Un flaco. Le diríamos flaco angurriento, así como vos, flaco. Pero salía la fuerza ¿de dónde? De Dios, no de él. Pero por consagración, ese era el código. Cuando dejó de hacerlo, perdió todo lo que Dios le había dado. Hay otro código que es el de ayuno y oración. ¿Quién practicaba esto mucho? Daniel. Daniel practicaba el ayuno y la oración. Unos pueden hacer en esta semana que comenzamos ahora, hoy domingo comenzamos el ayuno de una semana. Puede tomar el ayuno de Daniel, que es un ayuno de puras legumbres. Así que los que no les gusta, prepárense. Porque dice, no entró en mi boca cosa deliciosa. Si comía puras legumbres, no le gustaba la remolacha, pues remolacha, hermano. ¿Y cuál es el código de la alabanza y de la adoración? ¿Quién es el padre? David. Porque en medio de la alabanza habita la presencia de Dios en las personas que saben adorarlo. Mire, no son músicos exitosos los que atraen la presencia de Dios. Él tiene ángeles maravillosos que hacen sonar música impresionante en los cielos. Lo que Dios busca en la tierra son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo hagan bien, tienen que hacerlo bien, por supuesto. Pero en ese código de alabanza y adoración hay sanidades, hay poder de Dios sobre su iglesia. Hermano, viene alguien enfermo y es sanado en medio de la alabanza y de la adoración. Tú no te preocupes quién está cantando, tú preocúpate en adorar al que vive por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Dale un aplauso fuerte al Rey en esta mañana. Ese es el código de la alabanza. Vamos a hablar de secretos y de códigos en todo este mes. Usted tendrá que encontrar, son muchísimos. Yo solamente le doy un poquito. ¿Qué quiere decir encriptado? Las tarjetas de crédito hay un código que está encriptado por el banco. Sí, que el banco lo reconoce cuando entra y sabe que es suya. Es como su teléfono. ¿Cuántos tienen teléfonos? Me sorprendería que alguien no levante la mano. Solo los bebés de 9 meses para abajo. Esos teléfonos están encriptados. Usted pone un código y nadie se lo abre. Solo los malos. Pero nadie puede abrir porque está encriptado. Se acerca un día Juan Manuel y me dice: abuelo, préstame tu celular o préstame tu iPad. Y enseguida me dijo: ¿cuál es tu código? Yo le di, me miró como enojado y me dijo: ¿por qué usas tú mi código? Yo le dije: nene, ese código que tú tienes es mi código.
porque es el número de mi cédula, no de la tuya. En mi casa todos tienen o se abre cosas con el mismo número. Mi esposa, ¿sabe que usted no puede encriptar su celular y que su esposa no lo sepa? Usted va a tener problemas, usted está escondiendo algo. Y la mujer lo mismo. Los dos deben ser transparentes el uno al otro. Así como Adán y Eva andaban desnudos, eran transparentes el uno con el otro. No tienes nada que esconder. La persona que puede sacar la cara por ti es tu esposa, porque te conoce y conoce tu celular. Entonces yo prefiero que mi esposa, ¿saben? Mis hijas conocen mis yernos conocen la clave de mi caja fuerte y saben que no tengo nada. Ellos lo saben todo. Saben, ellos conocen mi vida. Verónica firma como yo. Como dije esta mañana, ella podría divorciarme, casarme, ella puede hacer todo lo que ella quiere porque ella firma, conoce todo, ella conoce todo de mi vida, ¿verdad? Porque hay una confianza y deberíamos tener, y Dios tiene confianza contigo al abrir la palabra de Dios en códigos y revelarte los códigos que te acercan a Él. Y si Él tiene códigos, yo quiero usar los códigos que Él ha puesto en la palabra para yo tener una relación mayor. No solamente cantarle te anhelo, sino que sea una realidad. Que sea una realidad mi relación con Dios. Mi abuelo, creo que todas las familias tienen un código, ¿verdad? Algún código, alguna forma de que se reconocen. Mi abuelo en Guayaquil, él era suizo. Él llegaba, mi abuela vivía en Malecón y Mejía en esa época, estoy hablando de muchos años atrás, muchísimos años atrás. Entonces, por lo menos 50 años atrás. Cuando llegaba mi abuelo, él silbaba desde la vereda. Y mi abuela lo oía y rápido había que preparar todo para que él se sienta y coma. Porque él era medio apurado. No como yo, pero. Entonces mi abuelo silbaba. Ya, ese era el abuelo. Y todo el mundo corría en la casa. Todos en mi familia, mis primos, mis tías, todos reconocen ese silbido. Había un pajarito que se llamaba Pascualino en la casa de mi abuela. Él también silbaba. Llegaba mi abuelo y él contestaba, el Pascualino. O sea, había aprendido el silbo del abuelo, era parte de la familia. Usted sabe que cuando usted le llama a su esposa, tiene que a veces llamar 2 y hasta 3 veces, porque lo tienen en la cartera y hay que buscarlo, ¿verdad? Y a veces lo ponen sin sonido. Entonces, cuando estamos en Miami, en algún mall con Aida, ella dice, yo me voy por allá. Le digo, tienes que estar atenta a tu celular. Me dice, sí. Olvídese. Llamo 20 veces, no me contesta. Entonces, ¿qué hago? Me paro en la mitad de la almacén y hago, y oigo por allá, aquí estoy. Es más efectivo. Entonces, las familias tienen un código, ¿verdad? ¿Cómo nos comunicamos? Bueno, el cielo tiene un código y la primera cosa que necesitamos es ser hijos de Dios para entender el código del cielo. Y ese es un código importante. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y es tan interesante lo que Jesús dice porque está hablando a gente que conoce de ovejas. Nosotros no, nunca había entendido esto hasta que hace unos meses atrás, mirando la televisión, un programa de Israel, muestran cómo los pastores llegan el día, hay un día donde venden, compran ovejas, yo qué sé, ¿no? Pero llegan allá todos los pastores, cada uno con su rebaño, y son cientos, y llegan todos al mismo lugar, ¿verdad? Ahí también llega Pancho. ¿Saben quién es Pancho? Ese que le pusieron ahí, Argentina sale a cada rato en CNN, la famosa oveja esa que tiene una bufanda. Si no la vieron no importa. Entonces llegan ahí cientos de ovejas y todas entran al mismo corral a saber cuál es la tuya, si todas son igualitas. No la llamas por nombre, Manuela, ven para acá.
No, ahí están todas las ovejas. Cuando termina todo, cada pastor da un silbo diferente. Y le dan un silbo y toditas las ovejas van saliendo atrás de ese pastor. Sus ovejas reconocen su voz y la siguen. Qué interesante, usted véalo en YouTube, hermanos. Pero es interesantísimo eso. Por eso el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un día cuando la trompeta suene, pues las ovejas oiremos y partiremos con el Señor en aquel día, porque escuchamos la voz de nuestro Señor. Diga amén. Entonces, miren lo que dice Corintios capítulo 3. Es muy interesante, Corintios 3:16. Porque no todo el mundo entiende estos códigos. Y por eso, no sé si alguien alguna vez le dijo a usted, o usted mismo lo dijo: no entiendo nada de la Biblia. No entiendo. Y buscan lo malo para entender y ponerse en contra de la palabra. Pero hay mucha gente que yo le hablo y dice: es que usted está tan pegado que usted entiende, porque yo no entiendo nada. Mire lo que dice 1 Corintios 3:16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ahí está el código. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cómo se te quita el velo de los ojos? Cuando te vuelves al Señor. Recuerde el apóstol, ya voy a hablar de eso, del apóstol Pablo. Pero cuando estuvo enceguecido por la presencia que tenía en los ojos, una escama que no le permitía ver. Pero cuando entendió, las escamas se cayeron. Y esto el mismo apóstol Pablo lo dice ahora espiritualmente. Sí, y dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Qué maravilloso pasaje es este. Hemos sido quitados, es decir, la palabra la comenzamos a entender claramente. Por esto ha sido. Y cada vez que lees la Biblia, ¿sabe cuántas veces he leído la Biblia? No tengo idea. Pero ya voy a acabar ahorita, en este año ya estoy terminando. Y le decía la semana pasada, y cuando terminas, es como: ya terminé. Y al día siguiente dice: ¿y ahora qué hago? Vuelvo a leer, pues, hermano. Y así es, y siempre, porque cada día la palabra te revela algo nuevo. Puedes haberla leído 1000 veces, cada día hay algo nuevo en la palabra de Dios. Así como nuevas son sus misericordias cada mañana. La palabra de Dios también nos da la fortaleza para poder vivir en este mundo sin temor. Porque el velo nos ha sido quitado. Así que oír y escuchar no es lo mismo. Yo oigo que carros pasan, pero no he escuchado, no he salido a escuchar cómo pasan los carros. Solo oigo. A veces alguien puede estar, mire, yo a veces estoy predicando y hay gente que oye y gente que escucha. Los que oyen se me duermen. El sueño santo, dicen. Siga, pastor, siga predicando, que necesito dormir un poquito más. Pero los que escuchan están atentos a lo que está sucediendo. Están entendiendo, están oyendo a través mío la palabra de Dios. Hermanos, una cosa es oír. Yo no sé si te ha pasado, estás hablando con tu esposa y tiene que repetirte tu esposa lo que ya te dijo. ¿Por qué? No la estabas escuchando. Y yo tengo que decir amén a eso. A veces hasta 3 veces le hago repetir. A ver, repite, le digo. Estoy pensando todavía en lo que estaba leyendo. ¿Cómo? Perdóname, la última vez dime. Ya no te hablo, me dice. Digo: no seas mal genio, eres una hija de Dios. Y yo soy tu pastor. Me hace volar igual. Mire, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí. Entonces tienes que aprender a escuchar. O sea, céntrate cuando una persona te habla. Deja de pensar. ¿Sabe? Esto es otra cosa, pero
Muchas veces nosotros, cuando nos están hablando, ya estamos pensando en lo que vamos a contestar. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos escuchando. Y uno tiene que aprender a callar, escuchar y al final meditar y contestar. Esa es la mejor conversación que puedes tener, ¿verdad? Y necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios ha hablado a los hombres de muchas maneras, dice el libro de Hechos, en capítulo 1. Habiendo hablado Dios a los hombres de muchas maneras, Dios nos habla a través de cosas. Y le doy 3 ejemplos, con eso nos vamos para la casa. El primero de ellos, en Hechos, capítulo 9, versículo 3. Le voy a hablar un poquito antes. Antes de esto, Moisés en Deuteronomio 19 sube al monte a recibir las tablas de la ley. ¿Qué escucha el pueblo? ¿Qué mira el pueblo? Nubes, rayos y relámpagos. Tienen miedo, no quieren subir. ¿Qué oye Moisés? Escribe todo Levítico, porque no solamente escribe las leyes en las tablas de piedra, sino todo Levítico. Es decir, que mientras unos escuchaban rayos y truenos, él escuchaba la voz de Dios. Dios habla a través, me doy cuenta, de rayos y de truenos. Cuando Pablo iba hacia Damasco, ¿sobre qué iba? ¿Alguien sabe sobre qué iba? Porque algunos dicen que iba sobre caballo, pero la Biblia no dice que iba sobre caballo, dice que se cayó nada más. Se cae Pablo con una luz brillante y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero los que están allí no oyen nada, solo están mirando. Es decir, que Dios habla directamente a la vida de Pablo. Yo recuerdo cuando yo vine al Señor, yo nací en un hogar evangélico cristiano. Mi padre murió, mi mamá ya asistía a la iglesia. Cuando mi padre murió de 28 años de edad, mi mamá tenía 22 años de edad. Yo crecí en un hogar evangélico, pero a los 15 años me puse rebelde y fui a parar ahí por Huira y por todo lado, que todos los colegios militares me ponían con todo el mundo ahí para ver si me controlaban, y la verdad que estuve haciendo de las mías, ¿verdad? Pero ya a los 30 años, viajando un día de Cuenca a Guayaquil, mi carro se cortó el eje en plena curva, venía rápido. Eran carros que tenían no discos sino tambores, y al salirse la llanta con todo y eje se rompen los canales, y cuando pisas el freno todo el líquido se va por ahí, o sea, no hay frenos. Era un Bronco del 69 y le había metido un motor de Mustang a ese carro y andaba. Pues se me fue para el abismo. De una vez, en plena curva se me rompió. Había un camionero ahí atrás que era el que le estaba pasando. Es decir, me metí mal porque estaba en la curva. A lo que traté de entrar, se me rompe el eje. El carro hace esto y se va. El camionero estaba atrás. Yo solo me recuerdo haber agarrado el volante de ese carro. Por supuesto, sin cinturones, no había airbags, no había nada de eso. Salió disparado ese carro para el lado. Yo me agarré durísimo y dije: Dios mío. Yo abrí los ojos y estaba el carro arrastrándose de lado a acá, en la cuneta. ¡Pum! Yo me bajé, no sabía realmente lo que estaba sucediendo, pero Dios me estaba hablando. El camionero me hablaba, pero Dios me estaba hablando. El camionero estaba pálido, él se bajó y me decía: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Dígame, ¿cómo lo hizo? Yo no tenía idea de lo que él me hablaba. Me dijo: usted estaba en el aire y una mano, algo lo cogió y lo metió dentro de la vía nuevamente. Esta era la segunda vez que me pasaba, que alguien me decía las mismas palabras. Y en ese momento Dios me habla. No me habló la primera, me habló la segunda. El camionero estaba ahí y me dijo, tan claro como audible, pero es un audible que no le puedo explicar. No es: Jimmy, no, estás oyéndolo, pero no sabes cómo, pero es audible.
y me dice: te he guardado por la oración de tu abuela, de tu madre, de todos estos años. Estás solo, no más, se acabó. Me sentí que me transportaron a la luna. Me sentí el hombre más infeliz. Me hundí en ese momento, no por el accidente, no por el carro, por esa relación que yo tenía con Dios, que aprendí de niño en la escuela dominical. Cada vez que yo bebía, salía de mi casa diciendo: el Señor guardará mi salida y mi entrada desde hoy para siempre, amén. Bien evangélico para eso. Pero tenía fe. Tenía fe. Una fe que estaba puesta ahí por mi madre y mi abuela. Y cuando Dios me habla, yo dije: ya no puedo más, se acabó. Llegué a mi casa ese día y un pastor que iniciaba esta iglesia había llamado y le dijo a Aida: está su esposo, me han dado el número de teléfono de él para que le enseñe a hablar español a un gringo. La sorpresa es que yo no hablaba inglés. Hasta el día de hoy yo creo que hablo, pero... Y ese día yo dije: yo tengo que ir a esa iglesia que me han llamado. Y era el pastor Juan Ángel Castro que había llamado. Alguien le dio mi teléfono aquí, alguien de Guayaquil le dio mi teléfono y me llamó. Y yo llegué el día domingo en la mañana, todavía con aliento de alcohol. Entregué mi vida a Cristo. El velo fue retirado. En la tarde estaba tocando la guitarra. 33 años después sigo predicando su palabra, porque cuando Dios te habla no hay cómo ir para atrás. Pídale a Dios que le hable en ese día. Si Dios habla a través de truenos, nos habla de esa manera. Yo estaba pensando, hermanos, ¿qué pasa cuando está lloviendo en Cuenca y caen truenos y suenan truenos? ¿Sabe lo que pienso ahora? Dios le está hablando a alguien. Creo que debemos estar atentos a la voz de Dios. Creo que debemos ser sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla en el día, pero endurecemos el corazón? Por eso la Biblia dice: cuando oigan, no endurezcan su corazón. No vaya a ser que les pase como a sus antepasados allá en el desierto. No endurezcan el corazón cuando Dios les hable. Con Dios no es un juego de iglesia. ¿En qué iglesia estás para ver si eres salvo? ¿Conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí o no? De esa manera sabes si eres salvo o no. No hay religión en el mundo, hermano. La religión es inventada por los hombres. Por eso se matan unos con otros. Por la religión se matan los árabes, los israelitas, en ciertos lugares evangélicos con católicos. Pero nadie está dando testimonio de ser un hijo de Dios que puede amar y perdonar y llevar en el corazón la misma característica de Cristo Jesús, el que está trabajando en nosotros para llevarnos a su estatura. O somos cristianos o no lo somos. Y el Señor dijo: por el fruto los van a conocer. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? Yo sé que no somos perfectos, pero estamos en proceso. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano: ten paciencia conmigo, Dios me está cambiando. Y le puedes decir: y soy difícil, pero voy a cambiar. Porque todo el mundo son unas alajitas acá. Son bellos de verlos. Y el tercero, le hablé de Moisés, le hablé de Pablo. Déjeme terminar hablándole de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 27. En este momento estoy sufriendo mucho. Mire qué linda traducción. En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. ¿Confundido Jesús? ¡Wow! Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Eso es obediencia. Por la obediencia que se encontró en Él, el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble en los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Eso es obediencia.
Es de la obediencia que el cielo nos pide a nosotros. Él es el primero para darnos ejemplo de lo que significa obediencia. Estoy sufriendo mucho. Le he dicho al Padre que que no beba de esta copa, dicen algunas versiones, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso el mundo lo adora y no importa a qué iglesia vayas. Y reconocemos ese sacrificio. Pero entender el sacrificio es otra cosa. Entender es discernir el cuerpo de Cristo, es vivir, es tratar de vivir, es poner la palabra en mi vida para que me conduzca a vivir como Cristo vivió, para que la gloria la tenga Papá Dios, para que el sueño del cielo sea cumplido. Y sigue diciendo: más bien diré, el versículo 28, más bien diré, Padre, muéstrale al mundo tu poder. Al momento desde el cielo se oyó una voz que decía: ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. Los que estaban allí decían que habían oído un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado a Jesús. Pero Jesús les dijo: la voz que ustedes oyeron tiene un propósito: ayudarlos a confiar en mí. No entendieron. No entendieron. Jesús oyó la voz del Padre, los otros oyeron truenos. Y Jesús les dice: pero eso que ustedes oyeron les sirve a ustedes mismos, porque cuando yo lo viva, ustedes disfrutarán de eso. Él sufrió la muerte de cruz y hoy nosotros podemos disfrutar de la gracia, del regalo inmerecido. Pero me hace pensar una cosa: ¿qué haces tú en medio de la batalla? ¿Qué haces tú en medio de la situación adversa? Cuando te dicen que tienes una enfermedad gravísima, cuando te dicen que vas a quebrar, ¿qué haces tú? Haz lo mismo que hizo Jesús. Corre, hermanos, la solución no está en el alcohol, la solución no está en la droga, la solución está en buscar al Padre, porque el Padre es el único que te puede levantar en medio de cualquier situación que tú estés viviendo el día de hoy. Dile: gracias, Señor, en esta mañana, que la gloria sea para el Señor. Y le dije yo que le diría al final uno de los temas más importantes que Dios nos ha dado. Romanos capítulo 8, versículo 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Le dije: nuestro cuerpo es débil. ¿Cuántos saben eso? Estoy haciendo dieta, pastor. Pero ¿cómo hace este pancito con mantequilla, hombre? ¿Qué le preparé para usted? Estoy en dieta, pastor. Pero ¿cómo hace? Bueno, ya un poquito. Enseguida aflojamos, ¿verdad? Estoy en dieta, ¿cómo es este chocolate? Bueno, gracias, este será el último chocolate. Nos ayuda en nuestra debilidad. Estoy hablando de algo ligero. Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere que nosotros le pidamos en oración. ¿Qué quiere decir? Le estoy pidiendo algo para mi carne. Dame una casa, un carro, que no es malo, pero Dios sabe de qué tienes necesidad. Si tú le adoras al Señor y oras en lenguas, que es lo que nos está diciendo el apóstol, no es para hablarlo en la iglesia ni gritarlo, es: anda en tu casa, enciérrate en tu cuarto, pídele a Dios que te dé el don de hablar en lenguas y ora en lenguas. Entonces ya no le estás pidiendo para tu carne, mientras tú le estás pidiendo a Dios algo para ti, porque somos egoístas. No haces ayuno para que Dios bendiga a tu hermano allá al lado o a tu enemigo. Es que ayune él. Yo ayuno por mí, porque ese es el carácter del hombre. Porque ¿cuál es el verdadero ayuno, Aida? Que ayudes, que des, que visites. Yo sabía, es una enciclopedia. Por eso no discuto con ella yo. Me gana. Entonces es el verdadero ayuno. Pero realmente cuando dice que me está dando un poder sobrenatural para que mi espíritu interceda realmente por mí, porque la carne se queda aquí en la tierra.
Esa era la preocupación de mi mamá. Déjeme parar ahí un momento. Un día mi mami me dice, no es justo. Le digo, ¿qué no es justo? Es que tu papá murió de 28 años. Yo tenía 22 años, yo era jovencita. Y ahora que yo tengo 80 años, cuando me muera, yo voy a llegar vieja y él joven. Le digo, mamá, no te preocupes, ese estuche viejo se queda acá, Dios te va a dar uno nuevo. Ah, gloria a Dios, me dijo. Porque el espíritu no tiene edad. El espíritu no tiene edad. Somos creados para vivir eternamente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El carrito que le estás pidiendo o que tu espíritu vive eternamente con Dios? Entonces dice, como tú no sabes lo que necesitas, Dios te da el poder en lenguas. Dice, te quedas tú sin entender. Estás hablando ahí, termina y dice, no sé qué dije, pero amén. Pero Dios, estás hablando en código encriptado. Llega al cielo para que el diablo no se entere y dice, mira, ahora sí está orando bien este. Y Él concede las peticiones de tu corazón, de la carne. Y por ahí te llega el carrito, por ahí te dan más trabajo, por ahí, porque todo lo que quieres lo puedes obtener tú. ¿Sabías eso, no? Todo lo que tú quieras puedes obtenerlo. Esfuérzate, pon tus dones y talentos y lo logras. Lo que no puedes hacer es ir a la cruz a morir por ti. Eso ya lo hizo Cristo. El resto, todo lo puedes hacer tú. Amén. Entonces, no ores por cosas suntuorias. Ora por lo que realmente vale la pena orar. Y cuando tú te acercas a Dios con los códigos que Dios quiere que tú te acerques a Él, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces no es necesario, dice que Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y como tú eres amigo de Dios, conectado con Dios, en los códigos de Dios, todo lo que hagas, prosperarás. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y mientras se para, le hablo de Nicodemo. Y este es el más importante. Nicodemo se acerca en la noche buscando a Jesús, no entiende nada, le hace un montón de preguntas.